Durante el siglo XX los matemáticos observaron que la existencia del electrón no podía ser demostrada, y sin los electrones el universo que vemos no debería existir. Entonces dedujeron que seguramente existía algo más que no puede ser visto. No estaban conformes. Se propusieron encontrar una ley única para explicar todos los efectos del universo. Los científicos denominaron antimateria a algo que sostiene la existencia del cosmos, y como no podían saber más de él, le llamaron materia y energía oscura. Hoy la ciencia nos afirma que lo que conocemos es esta fracción de colores, y lo que estamos buscando conocer o demostrar ocupa el 96% del universo observado. 400 años antes de Cristo, en unos textos llamados Dharmasutras y Dharmasastras, los sabios hindúes revelaron una teoría llamada Ahimsa acerca de la conducta y el pensamiento correcto en el ser humano. Estos tratados sobre ética y virtud estaban basados en los Upanishad, o textos tradicionales de 8 siglos antes de Cristo, donde se sostiene la existencia de Atman, algo que existe en cada parte del universo y que controla el funcionamiento de toda materia sin ser parte de ella. La teoría de Ahimsa influyó enormemente en la vida ética, impuso la cultura del vegetarianismo y puso en práctica la no violencia contra todo ser vivo. Y también reanimó las discusiones sobre Atman, un concepto que dividió el hinduismo en múltiples escuelas de pensamiento. Por aquellos años los griegos llamaron paideia a la autoindagación necesaria para convertirse en un ser perfecto y revelar lo divino en la propia existencia. El paideia griego no comienza a partir de una recopilación de datos, sino también de conocer quiénes somos. Más tarde, en la Edad Dorada del islamismo, en el siglo VIII de nuestra era, los sufíes interpretan que conocerse a uno mismo significa comprender una experiencia vivida por el propio ser. Para el sufismo, el yo tiene un aspecto exterior y una dimensión interior, una a través de los sentidos y la otra intuitiva, que solo se puede saborear. En el siglo VI de nuestra era, los monjes hinduistas representaron la danza de Shiva, Nataraya, un símbolo acerca del triunfo del conocimiento sobre la ignorancia. Pero esta danza también representa que el universo es una manifestación de un movimiento, de una voluntad, de una conciencia, de ese algo esquivo que no se deja ver, la esencia del universo. Pero por el momento nos quedamos con una reflexión del Vedanta. Si la esencia de la existencia del universo es una sola y la misma para todos, y si todos nosotros, los seres y las galaxias, existimos durante un tiempo para luego desaparecer, entonces esa esencia, Atman, debe ser eterna. Entonces vamos a ver un resumen de esta aventura del conocimiento que nos llevará a conocer a Atman y de Atman a Satchitananda. Podemos traducir Satchitananda como conocer a Sat, lo real, lo verdadero, otorga inmensa paz. Pero primero vamos a ver las partes de estas palabras para después conocer el significado de la palabra compuesta y cuál es la utilidad de este concepto. Conocimiento es Chit o Chitta o Chaitanya. Los Upanishads dicen que el ser humano es como un carruaje donde un conductor, atado a los 5 sentidos, recibe la información que estos caballos escuchan, ven, huelen, tocan o saborean. Así que podemos suponer que este observador sin los caballos no puede experimentar nada acerca del mundo que lo rodea. Cerramos los ojos y ¿qué vemos? Oscuridad. Así que podemos entender que los 5 sentidos están conectados a algo que conoce. El Katha Upanishad describe la analogía del carro para la relación del conocedor con el cuerpo, la mente y los sentidos. Conoce al ser como el viajero en un carro y al cuerpo simplemente como el carro. Conoce al intelecto como el auriga que decide la dirección y la mente como las riendas. Los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos son los caminos que le rodean. Pero los Upanishads dicen que tenemos algo más que conocer, otra forma de conciencia que está en la parte alta del carruaje. El Mandukya Upanishad así define los estados de la conciencia, de aquel que conoce. Recordemos que el Advaita Vedanta está interesado solamente en aquel que experimenta las sensaciones, no está interesado en solucionar nuestros problemas de sensaciones, deseos o temores que surgen del estado despierto o de sueño. De eso se encarga el yoga. De allí que vemos un nombre del yoga para el estado del sueño y otro nombre para el que experimenta el sueño, según el Advaita Vedanta. Cuando estoy despierto, mis sentidos se adhieren a los objetos, nombres, significados, y yo soy el que experimenta la sensación de estar presente. El sujeto que experimenta el estado de vigilia se llama Vishwa, de la raíz Vishwanara, estado que es común a todos los seres cuando están despiertos. Recordemos que esta experiencia de despierto es considerada una ilusión o conocimiento engañoso en el Advaita Vedanta. Cuando estoy soñando, mis sentidos no se adhieren a los objetos, por eso no siento las sábanas. Y yo soy el que experimenta la sensación de estar presente frente a cosas con nombre y forma. El experimentador del estado de sueño, Swamna, se llama Taijasa. Se llama así porque durante el sueño veo luz que ilumina lo soñado y esa luz es idéntica a la que veo durante el día.
Pero vamos ahora al más polémico. El experimentador del estado de sueño profundo se llama prajna y su conocimiento se considera conocimiento verdadero, vijnana. Aquí surgen las dudas. Durante el sueño profundo no hay imágenes, ni emociones, ni deseos, ni miedos, ni recuerdos. ¿Por qué se llama esto conocimiento puro si allí no hay nada que conocer? Algunos sostienen que en el estado de sueño profundo no se experimenta nada. Dicen que todo es oscuridad y definen a este estado como la ausencia de toda experiencia. Sin embargo, cuando hemos estado en un sueño profundo, todos hemos tenido la experiencia de una sensación de haber dormido muy bien y levantarse descansado. No sucede lo mismo con la anestesia total. La sensación es de nada, ausencia de toda experiencia, ausencia de conciencia, como una desconexión total. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es llamada la experiencia del sueño profundo? Veamos esto con un ejemplo moderno. La oscuridad no es la ausencia de luz, sino la ausencia de un objeto que refleje la luz. Este espacio se ve oscuro, pero está lleno de luz. Solamente hace falta atravesar un objeto para confirmar que la luz está allí. Así que lo que dice el Vedanta es que en el sueño profundo hay conciencia llenando el espacio, pero como no hay un ego que lo refleje, creemos que no hubo experiencia alguna. Cuando soñamos, estamos con la luz apagada y con los ojos cerrados, sin embargo, vemos todo iluminado porque el ego refleja la luz de la conciencia superior. En cambio, quien experimenta el sueño profundo es otra forma de conciencia, prajna, que refleja la luz de Paramatma, la conciencia suprema. Y a ese reflejo que reemplaza al ego le llaman Atman. Todas las principales escuelas ortodoxas del hinduismo aceptan la premisa fundamental de los Vedas y los Upanishads de que Atman existe. En la filosofía hindú, especialmente en la escuela Vedanta del hinduismo, Atman es el primer principio. El reflejo de la conciencia suprema en nosotros es idéntico en todos los seres y es eterno, no depende de nuestra existencia. Nuestra conciencia cambia cada día de despierto a soñador y nuestras experiencias y sueños cambian también a medida que crecemos en la vida. Sin embargo, en el estado de Sushupti, el estado que no cambia, todo sueño profundo es idéntico de niño, de adulto o de anciano. El sueño profundo es siempre la misma experiencia justamente porque es una experiencia que no depende del ego. Esta conciencia pura es necesaria para conocer lo que somos en realidad, un reflejo de algo que está por encima o por dentro, según cómo se mire. Pero existe un cuarto estado de la conciencia. Aquí las palabras tienen un significado diferente al que conocemos. Son términos de la totalidad, así que son opuestas a la manera de mirar individual o dualista. Como dice Ramana Maharshi, es porque estamos dentro del mundo fenoménico que hablamos de Satchitananda. Sat, existencia, en verdad significa el ser que está más allá del estado de ser y no ser. La realidad que está más allá de lo real y de lo irreal. Chit o Chaitana significa la conciencia que trasciende los estados humanos de conciencia e inconsciencia. Ananda está más allá de lo que experimentamos como felicidad o infelicidad. Por eso decimos que Satchitananda es Jnana. Y Jnana es el conocimiento total, que conoce lo conocido y lo no conocido. A veces nuestra mente se siente perdida con los conceptos de totalidad y entonces los maestros intentan graficar de alguna manera un lugar o dirección donde podemos buscar a Satchitananda. En su comentario sobre el Isha Upanishad, Sri Aurobindo explica que el Atman, el sí mismo, se manifiesta a través de 7 movimientos del universo que vemos, Prakriti. Los primeros 5 de estos están organizados de acuerdo con la especificación de 5 cielos o Panchalokas del segundo capítulo de Taittiriya Upanishad. Y Sri Aurobindo agrega 2 más, el estado de infinita autoconciencia divina y el estado de pura existencia divina. Cuando lo vemos a la manera de yoga, pensamos que vamos hacia un tipo de conciencia más alto, más elevado, pero si lo vemos completo, el gráfico en realidad muestra que nos estamos moviendo desde el afuera hacia el interior, desde lo externo a la esencia. Entonces comenzamos a comprender que las direcciones para buscar a Satchitananda solo son puntos de vista de nuestro ego individual que siempre desea tener un punto de referencia. Pero el Advaita Vedanta nos ayuda con sus comentarios. Lo existente, Sat, es una propiedad prestada y es independiente del objeto. La cualidad de existir es algo que se refleja en las cosas temporalmente. Por ejemplo, podemos afirmar que el día existe y es diferente de la noche, pero su existencia está prestada por el sol. Si no hubiera sol, no habría días. La cualidad de existir ha sido prestada. Veamos otro ejemplo de una propiedad que se puede trasladar sin ser parte de una identidad, como dice el Vedanta. El hierro calentado brilla como una joya y posee un calor intenso, hasta que se enfría. Entonces pierde el resplandor y el calor. ¿Por qué?
porque el calor y el resplandor no son propiedades intrínsecas del hierro. El calor y el brillo sabemos que son propiedades del fuego, y es una propiedad que el fuego puede prestar por un tiempo, pero que sigue siendo suya, y que seguirá siendo propiedad del fuego por siempre, una propiedad eterna e inagotable. Sat, la existencia, es una propiedad intrínseca de una identidad, no es una propiedad que va y viene, es existir aún más allá del conocimiento de ser. El Sat de Satchitananda es diferente a Sat como existente. Sat, la esencia de ser, que es la característica universal de todos los objetos, persiste incluso en ausencia de estos. Antes de la creación no existía sino esta esencia. No era la nada, sino que esta esencia estaba en todas partes. Cuando Sat, el ser, se reflejó en la actividad primigenia, Maya, dio por resultado a Atman, quien se reflejó en acciones para manifestarse como el universo. Entonces recordemos que es Ananda en Satchitananda. Ya vimos que no puede ser del ego, porque el estado puro es sin ego. Ananda no puede ser felicidad porque no hay un ego que la experimente. Ananda es el estado que surge de la experiencia sin ego. Es el estado de imperturbable paz que es una propiedad de la existencia absoluta. Los Upanishads afirman que Satchitananda es la experiencia de conocer nuestra realidad última. La capacidad de conocer de nuestra mente surge porque Atman refleja en ella a Sat, la luz del conocimiento, y esa parte de la luz total que se refleja en el individuo, Jivatma, proviene de Atman, la esencia autoexistente en los seres humanos. Jivatma incluye la conciencia y también las habilidades mentales de un ser vivo. Atman es Sat, el ser autorrefulgente, inmutable, eterno, que no se ve afectado por la personalidad, no es afectado por el ego. Atman es aquello que es siempre libre, nunca limitado, el propósito realizado, el significado, la liberación en la vida. El Chandogya Upanishad explica a Atman como aquello que parece estar separado entre dos seres vivientes, pero no lo es. Es esencia y es el ser más interno, lo que conecta y unifica a todos, que es algo que es el campo donde existe lo que experimentamos, aquello que somos. Fritjof Capra, refiriéndose a los comentarios inscritos en esta placa del Centro de Estudios Nucleares en Suiza, dijo: para los físicos modernos, la danza de Shiva es la danza de la materia subatómica. Para el Advaita Vedanta, Satchitananda no se puede buscar o alcanzar porque ya existe en nosotros. Más precisamente, existimos debido a Satchitananda. La realización de Atman y conocer esta luz en la conciencia hará desaparecer la relación individual que tienes con el mundo, Maya, que es lo que provoca las impurezas, y solamente así serás libre. Disfrutarás de Ananda, la imperturbable paz eterna, y podrás cantar estos versos. Yo soy de la naturaleza de la conciencia, estoy hecho de conciencia y dicha. Soy no dual, puro en forma, conocimiento absoluto, amor absoluto. Soy inmutable, desprovisto de deseo e ira, estoy desapegado. Soy esencia única, ilimitado, conciencia absoluta. Yo soy el Atman que se deleita en sí mismo. Yo soy Satchitananda, conciencia que es eterna, iluminada y pura.